sí viene una competencia durísima. México tiene el nearshoring, pero también tiene el proyecto transísmico. Y en el proyecto transísmico también es otro indicador del nearshoring. Y es cierto, tenemos información que por lo menos de 10 a 20 proyectos diarios llegan a la Secretaría de Economía pidiendo información de cómo son las bases tanto del transísmico como del nearshoring, porque están conectados. Entonces sí hay muchos proyectos, es lo que te digo, o sea, tendríamos que buscar estas 11 industrias estratégicas, que eso creo que es el primer paso que tendría que hacer todo empresario, porque justamente los gobiernos, o sea, como me corrieron de mi país, estoy viendo dónde cae, pero déjame decirte que esto obviamente pasó, la pandemia pasó como con todas las apps de entrega, ahí estaban, pero las dinamitó, entonces está enorme. México, Europa, desde hace años, antes de la pandemia, quizás 3 o 4 años de la pandemia, ya los países europeos fomentaban el emprendimiento y te decían, si tú te vas a otro país, yo te doy tal cantidad de dinero. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a varios emprendedores jóvenes, o sea, entre 25 y 30 años, que tenían 1 o 2 millones de dólares o de euros para iniciar nuevos negocios. Pero le estaba dando el dinero el gobierno europeo para que justamente abrieran nuevos negocios fuera de su país. O sea, eso ya existía. Eso ya se estaba dando. Entonces, siempre han buscado el mejor mercado emergente. Y en esa línea siempre ha aparecido México. El gran problema de nosotros de México es que no hemos sabido captar o capitalizar esas oportunidades. En realidad, deberíamos de tener, nuestra Secretaría de Economía debería de estar muy boyante en tener este tipo de industrias. Por ejemplo, lo que sería Francia, haz de cuenta que tiene un Coparmex, pero ese Coparmex no es un sindicato patronal que nada más le pide al gobierno, ni mucho menos, sino evalúa proyectos y el proyecto que evalúa y que es funcional y viable, le dice al gobierno, sí, este es viable, le dan el dinero para que llegue a otro país. Entonces, por ejemplo, en Querétaro, mucha de la planta industrial la parte que yo conocí era maquinaria para el sector de leche. Era toda una industria para que obviamente están en Torreón, en La Laguna, todo ello, porque traían máquinas para pasteurizar, para sacar diferentes leches, ya sabes que es deslactosada, bueno, mil temas, ya no me acuerdo bien de todas las ramas que hay. Pues toda esta maquinaria e infraestructura se dio por proyectos productivos. Entonces, sí, efectivamente, México tiene, repito, al definir las 11 actividades que son prioritarias, está definiendo desde este punto de vista cuáles son las industrias que va a dar cabida. Puede que sean más, o sea, no son las únicas. Lo que podemos decir que en este momento es lo que él está considerando estratégico y que obviamente va a tener repercusión. Hay muchas cosas que regular. Definitivamente, pasando a las elecciones, los empresarios tendrán que sentarse en la mesa con el gobierno y exigir. Y yo creo que en este momento está pasando eso. Los empresarios están uniéndose, están despertando y están dándose cuenta que falta regulación. Porque, por ejemplo, hay que ver la ley de inversión extranjera. Nos metimos mucho con hidrocarburos, pero ahorita lo que tenemos, hay una inversión del 49% de extranjeros y hay una cosa que se llama inversión neutra, en que pueden entrar el 100%, pero eso seguramente se va a tener que modificar. En este momento hay actividades que son exclusivamente de mexicanos. Ejemplo, transporte. En transporte, no sé si sabes, pero no, ningún extranjero puede entrar. Si tú te has dado cuenta, o sea, dijimos autos, se fabrican autos y se van, pero el transporte en México es de mexicanos. ¿Por qué? Porque la ley de inversión extranjera
no permite la inclusión de extranjeros. Entonces se va a tener que evaluar todo ese tipo de cosas, la forma en cómo se van a traer capitales, todas estas reglas de lavado de dinero y de PLD, porque obviamente el dinero va a fluir y va a fluir impresionante. Entonces tiene que haber, hoy por ejemplo tenemos las fintech, tenemos los fondos de inversión, tenemos hoy las criptomonedas. Entonces sí es un reto para el gobierno, la vecina que viene, va a venir una voraje, va a venir una ola, y el gobierno mexicano tiene que tener las canaletas para captar esa agua y que no lo destruya, porque al final de cuentas el negocio es el negocio y se va a hacer con ayuda o sin ayuda del gobierno y del empresariado mexicano. Sí, pero estaría muchísimo mejor si se... Obviamente no, debe de ser de esa manera. No, lo estratégico es que se debe de hacer. O sea, a lo que voy es que tú me decías, este fenómeno se va a parar, es que no va a parar. Y si no nos preparamos, nos va a comer. Entonces, estos 100 proyectos que habla Deloitte, esos 100 proyectos estratégicos, pues son proyectos muy serios que te digo, van a estar distribuidos en el Istmo de Tehuantepec, van a estar distribuidos en el nearshoring, pero es la punta de lanza. O sea, no van a ser esos, obviamente vienen muchísimos más. Uh-huh. Y sí, obviamente los datos que nos refieres del crecimiento, de los salarios, definitivamente son el impulso que México va a tener. Uh-huh. Déjame darte un dato más. Mucha gente habla la delincuencia o la inseguridad. Muchos extranjeros, y te lo digo porque participo en varios grupos extranjeros, no les importa. ¿Por qué? Porque es un costo. Entonces, por ejemplo, si mi tráiler, si mi contenedor tiene que traer policías y me cuesta, ¿qué es lo que voy a hacer? Prorratear. Y simplemente va a aumentar el costo. Si costaba 10, pues a lo mejor va a costar 10.50. Los extranjeros no van a venir. Van a contratar a un gerente mexicano que lo realice. Entonces, para ellos es, si hay delincuencia, y perdón la expresión y la rudeza con lo que le voy a decir, si el gerente o director se muere, pues contrata otro, pero el negocio no se va a parar. Así de fuerte y directo es lo que estamos hablando.